Bienvenidos a la capital del trekking en Argentina. Dicen que desde esta ciudad podrás hacer las rutas de senderismo más bonitas de este país. Acompáñame en esta aventura en la Patagonia. Te cuento todo lo que debes de saber para llegar hasta aquí. Esta ciudad, de apenas 3.000 habitantes, está situada en la región de Santa Cruz, al pie del cerro más famoso de la Patagonia Argentina, el imponente Fitzroy. Empezamos llegando a la ciudad del Calafate, que es donde está ubicado el aeropuerto internacional más cercano y hacia donde llegan todos los vuelos de diferentes ciudades en Argentina. Aquí podrás tomar un ómnibus para llegar al Chaltén, ya que solo está a 200 kilómetros de distancia. Bueno amigos, nosotros vamos a ir al Chaltén y la forma como irse del Calafate al Chaltén es en bus. Estamos a 1 hora y media, 2 aproximadamente. Primero que tienen que hacer es pues buscar igual hospedaje anticipado y también los pasajes comprarlos con al menos unos 2-3 días, dependiendo de la temporada en la que vengan. Entonces, ese es el lugar donde podemos encontrar tickets. Los buses salen 3 veces al día, todos los días, y el precio aproximado es de $14 por persona. Y bueno, nosotros estamos yéndonos en el primer bus de las 8 de la mañana porque hoy mismo queremos hacer un trekking. Nos vamos a quedar 2 noches y yo les enseño los trekking que vamos a hacer. Y después de 3 horas, llegamos. Pero antes de ingresar a la ciudad, es parada obligatoria el centro de visitante. Aquí, además de darte consejos, datos y precauciones, te enseñarán todos los senderos que podrás hacer desde aquí, desde el Chaltén, dependiendo de los días con los que cuentes. Aquí te darás cuenta que venir un solo día puede ser una mala idea. Para los que tengan solo el día de hoy, una caminata corta y bonita es subir al Mirador de los Cóndores. Desde este lugar van a ver el pueblo y lo que se ve de las montañas, que es lo mismo que veían desde el patio. Se tarda 40 minutos de ida y 40 minutos de vuelta aproximadamente, y si le agregan el Mirador de las Águilas es 1 hora más, y desde acá lo que van a ver es parte del lago y parte del estepa. En la terminal es el lugar indicado a consultar qué es lo que está disponible de alojamiento o dónde queda lo que ustedes ya tienen reservado. Para los que tienen más tiempo, igual lo haría mañana, de Capri a Poisenot les queda 1 hora más, casi plana, y de Poisenot a Laguna de los Tres les queda 1 hora y cuarto, que los primeros 15 minutos son muy sencillos, pero la última hora destruye literalmente las piernas, la cabeza y el corazón. Hay que meterle mucha energía de todos lados. La diferencia de desnivel es en 1 kilómetro 450 metros, o sea, por cada metro están subiendo medio metro. Es un esfuerzo físico muy grande. Lo que les pido es que sean conscientes de sus cuerpos y de su energía, y que si ven que están cansados, no sigan avanzando. No tiene sentido lastimarse. Al final del video te dejo mi recomendación después de haber tenido esta experiencia, ya que existen varios senderos que puedes recorrer, pero los principales y los más largos son el Sendero Torre y el Sendero Fitzroy, que tienen una distancia solo de ida entre 10 a 11 kilómetros. Y estos son los que vamos a recorrer en este viaje. Llega al Chaltén. Adelante está Piero, que no quiere salir en cámaras. Conste que yo quiero hacerlo famoso. El auto que les traiga va a parar obligatoriamente. Algo que nos dieron que me llamó la atención, pero que sí es bueno saber. Acá el animal, digamos, un animal que está en peligro de extinción, es propio de la Patagonia, es el huemul. Es como un venado así, grandecito, bonito. Como te decía al inicio del video, el Chaltén es conocida mundialmente como la capital nacional del trekking en Argentina, por sus múltiples opciones para realizar deportes de montaña, como es el senderismo o la escalada. Acá en el pueblo vamos a encontrar perros, como lo hemos visto en el Calafate también, pero nos dicen que no los alimentemos porque se pegan a uno. Y el tema es que cuando se pegan, cuando uno quiere ir a la montaña, ¿no? Quiere subir, quiere hacer senderismo, pues no lo va a poder hacer porque los perros van a seguirlos. Y si nos llegan a ver con perros en el parque nacional, pues nos multan. Increíble, desde acá se ve el Fitzroy. Toda la ciudad está a faldas de
montaña. Estamos a fines de noviembre y el clima es mucho más agradable, ya que empieza el verano austral. Por ello es que la ciudad ya se alista para recibir a cientos de turistas que vienen desde noviembre hasta el mes de abril. Por eso es que si quieres venir en esta temporada, lo recomendable es que busques hospedajes con 3 a 4 semanas de anticipación, porque la verdad que sí se llena muy rápido. Puedes apoyarte buscando en las páginas oficiales que te las voy a dejar en la descripción. Nosotros nos quedamos en el hotel Pudu Lodge. Bueno, entonces la habitación que nos han dado es una matrimonial. Una cama amplia, está muy bien, tiene su frigobar por allá. Aquí tenemos la vista. Todos los hoteles aquí van a tener una vista hermosa a la montaña porque está literal, Chaltén está en las faldas de la montaña, del Fitzroy y de todas las montañas que lo rodean. Entonces, la verdad que sí, siempre vas a tener una buena vista. Vamos a empezar la primera ruta de trekking, que es hacia el Cerro Torre, donde hay una laguna, dice que se ve un glaciar y también el cerro si es que tenemos suerte y no está muy nublado. Pero igual, como nos vamos a quedar solo 2 noches, el primer día que es este, pues tenemos que aprovechar de hacer alguna ruta, si no nos quedamos sin vista. Bien, nos han dicho que es una dificultad media. Sí, media alta. Sí, media alta. Vamos a ver qué tal. A ver si nuestra experiencia previa nos ayuda. Y bueno, todas las rutas, como nos dijeron en el centro de información, están señalizadas. Los senderos son claros, así que no necesitan guía. Les dan igual un mapa donde les van a trazar las rutas de diferentes colores. Esta es una ruta de un color que va hacia el cerro La Torre, pero mañana vamos a hacer otra que es mucho más cerca al cerro Fitzroy. La verdad es que todo está señalizado por lo que nos han dicho. ¡Vamos! El primer tramo fue cansado, creo que el más fuerte de todo el trayecto. Pero después de 3 kilómetros llegamos al mirador del Torre o mirador del Cerro Torre. Primer punto para descansar. Le vale la vista completamente. El contraste entre el nevado, el glaciar y el verde, la vegetación es única. Eso es lo que hace distinto a la Patagonia. Ya para este momento veíamos a más personas regresando que las que iban. Pero ni eso, ni lo que empezaba a llover nos iba a detener ni a desalentar. Así que para adelante nomás que tenemos que llegar al objetivo final. Todo el camino muy bien señalizado. Acabamos de pasar por el mirador del cerro, La Torre, que si bien es cierto pues está nublado, pero igual el paisaje es increíble, ¿no? Bueno, y acabamos de leer que puede haber algún desprendimiento del glaciar, alguna crecida, pero eso normalmente es en invierno. Miren, en ciertos puntos del camino van a encontrar servicios higiénicos. Y por fin, llegamos a la Laguna Torre. Desde aquí tendremos una vista privilegiada al Cerro Torre y al glaciar. El tiempo no es el mejor, pero en estas fechas el riesgo es que te puedan tocar algunos días nublados. Este cerro puntiagudo, que alcanza los 3.102 metros de altitud, ha sido escalado varias veces, pero solo algunos han alcanzado el éxito, ya que su pendiente lo hace uno de los cerros más desafiantes del mundo para los escaladores. Les recomiendo que igual, al menos hasta este punto, suban, de todas maneras. Si estén un poquito cansados, un último esfuerzo y suban. Este es el Cerro Torre.
No se ve muy bien porque está un poco nublado, pero se llega a ver el glaciar. Y esta es la laguna que se forma. El color es como lechoso. Lo bacán es que tiene después los glaciares, los témpanos acá. Así que de todas maneras tienen que venir preparados porque puede llover. Fíjense el tiempo, ¿saben? Es muy húmedo porque estamos rodeados de vegetación, entonces hay que considerar eso. Traten de hacerlo temprano. Nosotros estamos algo tarde, pero digamos que la ventaja es que anochece tarde. El camino ha sido increíble, ha sido muy bonito, así que disfrútenlo también. Ahora sí nos vamos de regreso hacia Chaltén. Han sido en total 18 kilómetros recorridos, haciendo un total de 6 horas y media aproximadamente. Este trekking es considerado una dificultad media, así que es posible que lo hagas. Muy buenos días, viajeros. Vamos a comenzar este día haciendo el segundo trekking de la ruta acá en Chaltén. Es, bueno, la segunda ruta, digamos, recomendable, un poco más larga que la de ayer. Aproximadamente son 23 kilómetros, ¿verdad? Sí. 3 kilómetros hasta el objetivo final, que es la laguna de los Tres. Ida y vuelta, 23 kilómetros. Sí, ida y vuelta 23 kilómetros. Pero primero vamos a pasar por Laguna Capri, que tiene una impresionante vista del Fitzroy. El objetivo es pues ver al Fitzroy mucho más cerca y todo. Y bueno, estamos saliendo esta vez un poco más temprano porque hemos dormido aquí. El hotel en donde estamos, que les he mostrado, el Pudu, está a unos pasos de comenzar la ruta porque estamos justo al extremo sur, digamos, del pueblo, ¿no? Consideraciones a tener en cuenta: hay sol, pero hace frío. Lleven refrigerio, lo suficiente como para almorzar, cosas como atún, galletas, Fruta. energizantes, fruta. El objetivo de hoy es hasta la Laguna de los Tres y llegar a los pies del Fitzroy. Este trekking está calculado para hacerse en 4 horas solo la ida, pero como vamos a pasar por otros lugares y vamos tranquilos a nuestro ritmo, tal vez nos tome un poco más. Así que destina todo el día para hacer este trekking, ya que vamos a recorrer entre 10 a 11 kilómetros. Durante todo el recorrido verás estos letreros donde te indicarán cuánto vas avanzando del sendero total, así que perderte aquí va a ser difícil. ¿Qué te pareció el kilómetro 2? Más de fuerza. Más subida. Las piernas se sienten un poquito cansadas, la pantorrilla. Pero bueno, como estamos con el tiempo ajustado, igual, si ustedes no están muy acostumbrados a hacer trekking, piénsenlo igual. De repente deciden hacer de todas maneras y hacen la mitad del otro. Vean ustedes, pero conozcan su cuerpo porque ya nos han dicho de que han tenido que rescatar a una persona y demora, o sea, 6 horas, 7 horas hasta que vienen, dependiendo de dónde estén. Entonces ahí te pierdes todo el viaje, pues no, ya no se vuelve una experiencia bonita. Así que tranquilos, disfrutan el camino sobre todo. Vayan a su ritmo, sean constantes, eso sí. Hay baños, por si tienen necesidades, no tienen que hacerlo al aire libre, hay bañitos en ciertos puntos del camino. Vamos acá, decides ir para allá, mirador, y se acabó. O también puedes seguir, pero como que es un poco lo más largo, la veo. Pero esta tienes la opción, la que vamos a hacer, ver la Laguna Capri. Y de ahí decidimos nuevamente si es que seguimos o claro, regresamos. Qué bonito. Y después de 1 hora y media a tu ritmo, máximo 2 horas, vas a llegar a esta laguna, Laguna Capri. Y desde aquí vas a ver el imponente Fitzroy. Increíble. Acá relájate, tómate tu tiempo porque la vista es preciosa. Preciosa. El Fitzroy es el cerro más alto de todo este lado de la Patagonia.
Hasta este punto han sido 4 kilómetros. Muchas personas que vienen por un solo día llegan hasta aquí y es lo más recomendable. Hasta la Laguna Capri, donde tienen una excelente vista al Fitzroy y podrán sacar fotazos. Un dato curioso es que los locales también bautizaron a este cerro como el Chaltén, lo que significa montaña humeante, que es la impresión que te da cuando las nubes se acercan a la cima y lo ves de lejos. También saber que el Fitzroy se encuentra en el límite fronterizo entre Argentina y Chile, por lo que por un lado va a ser chileno y por el otro lado argentino, que es el que vamos a conocer. Lo bonito de esta ruta es que los senderos cambian. Por momentos parece sierra, otras veces montañosas, luego pasamos por bosques verdes como si fuera la selva y ahora estamos en un terreno arenoso, como si estuviéramos en una playa. Podrías ir para allá también, ¿no? Pero no, sigues la ruta marcadita, es lo bueno. Igual ves a gente que viene también y eso te ayuda a guiarte. Bueno, dicen que por esta zona en Patagonia pues hay pumas también y esta es una zona donde van a encontrar pumas. Sí que sí, los vemos, pues no corramos, levantemos las manos para que parezcamos más grandes y estar quietos para que no nos persigan, no les des la espalda también. Sí, efectivamente. Bueno, ya salimos del bosque. Increíble. En este trekking hemos pasado por 2 campamentos, el campamento Capri, cerca a la laguna, y el campamento Poinsonot. ¿Qué es este? En general esos campamentos se sienten seguros, así que si lo tuyo es la aventura total, tienes la opción de acampar aquí mismo. Hay agencias que te alquilan los equipos por si no los tienes. Viene la parte más difícil, así que preparaos mentalmente. A pesar de que ya hemos recorrido bastante y estamos cansados, pues este es el último tramo. Lo hace difícil porque es ascenso y empinado. Piero sí la hace. Yo dudo. Igual te de descansar en medio camino y eso. El paisaje es increíble igual. Pero yo imagino que llegando es más. Entonces hay un premio. Vamos a hacer esta ruta con ustedes, ¿sí o no? Se viene lo bueno. Se viene lo bueno. Dice dificultad alta. Alta. Ascenso por 1 hora. Mira a tu izquierda todo lo que hemos subido. Pero aquí estamos, amigos. Después de 5 horas, llegamos a la Laguna de los Tres, que alberga al famoso Fitzroy. Esta es la montaña por la que muchos vienen hasta aquí desde diferentes partes del mundo, ya sea para llegar hasta esta laguna o intentar escalarlo, que por su puntiaguda forma representa un desafío extremo. Este trekking es considerado nivel de dificultad alta. Yo creo que es más por la distancia que recorres, ya que son más de 20 kilómetros y requieren resistencia. Ahora, sí creo que es alcanzable si es que vienes con una condición física buena. Nos espera el camino de regreso. Hemos disfrutado muchísimo este camino por los paisajes hermosos que verás. En total nos tomó entre 10 a 11 horas todo el recorrido. Pies molidos, pero satisfechos. Regresamos al pueblo. El Chaltén es el punto de partida para varios días de trekking. Es por ello que lo recomendable será venir 3 días como mínimo. Si es que quieres ir de forma relajada, acampar te puede tomar inclusive más días. Gracias por llegar hasta aquí. No olvides en dejar un like, comentar, suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en una siguiente aventura.